decir que no se puede en ningún caso considerar que unos derechos humanos puedan estar por encima de otros. Todos deben ser respetados sin excepción. Las políticas públicas desplegadas por la Revolución Bolivariana se han orientado a garantizar los derechos humanos de manera integral y lograr la inclusión plena de las venezolanas y los venezolanos, haciendo posible la garantía de los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales negados durante años a las mayorías populares de nuestro país. Muchos son los logros, muchos más son los desafíos. Por eso el gobierno bolivariano sigue realizando grandes esfuerzos humanos, económicos e institucionales. Muestra de ello es la estructuración del sistema de misiones sociales y grandes misiones, que nacieron como órganos de ejecución de las políticas públicas dirigidas a garantizar todos los derechos humanos de la población con su activa participación. De manera prioritaria, la educación en todas sus modalidades, la salud integral, la alimentación adecuada y suficiente, la identidad, el trabajo digno, la cultura, deporte y recreación, vivienda y hábitat, con énfasis en los sectores más excluidos históricamente, manteniendo los derechos de quienes de manera privilegiada siempre estuvieron incluidos. La ampliación de los derechos humanos en Venezuela no ha implicado la exclusión de otros sectores. Esta acción integral e indivisible de los derechos humanos se contrapone abiertamente a la visión liberal burguesa, conservadora e individualista de los derechos humanos, donde siempre se pretendió limitar el disfrute y goce y reducirlo a algunos derechos individuales. Bajo esta concepción, el Estado se limita a permitir su ejercicio a quienes históricamente, bajo el cobijo del poder económico, político y cultural, disfrutaban de los derechos humanos, civiles y políticos, en detrimento de los derechos sociales, culturales y económicos de las grandes mayorías. La doctrina, durante la década de los 60 y 70, bajo esta visión liberal de los derechos humanos, nuestro continente fue sometido a la doctrina de seguridad nacional impuesta por el imperialismo norteamericano. Esta doctrina, aplicada sistemáticamente, fue y aún sobrevive como sostén ideológico práctico de las dictaduras militares en América Latina, herencia de las democracias formales, por lo cual tenemos la obligación dentro del Mercosur de erradicar esos modelos impuestos de represión ante los reclamos de los derechos sociales de la mayoría, suprimir el individualismo de la supremacía de las élites sobre las mayorías, acabar con el modelo aplicado en Venezuela en los años 60 del siglo pasado, de dispare primero y averigüe después, sin que hubiera sistema interamericano de derechos humanos que protegiera a nuestro pueblo. Ideada y puesta en práctica por el gobierno de los Estados Unidos y sus gobiernos lacayos en nuestro continente. La doctrina aplicada fue de la seguridad nacional, concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos tendiente a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno. Venezuela fue expresión dramática de esa concepción el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando frente a alteraciones del orden público, producto de la desesperación del pueblo ante el hambre, la miseria y la exclusión, nuestra Fuerza Armada ocupó las principales ciudades del país y fue obligada a disparar indiscriminadamente contra población civil y desarmada. Hubo que esperar la llegada del gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez para aplicar la tardía sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indemnizar a las víctimas e iniciar los procesos judiciales correspondientes de los responsables políticos y militares de aquella masacre. Venezuela rechaza contundentemente el uso de los derechos humanos con fines ajenos a su verdadera naturaleza y como vehículo para defender los intereses políticos de las clases privilegiadas, especialmente en nuestro continente. Esto socava el entendimiento entre las naciones y sus pueblos, establece un elemento negativo de los derechos humanos bajo la pretensión de hacer valer los mismos con un contenido neutral
pero utilizado intencionalmente para desprestigiar, socavar, criminalizar y aislar a los gobiernos democráticos, populares, soberanos que se han venido dando nuestros pueblos a principios de este siglo XXI. La selectividad, la actuación parcial y subjetiva está al servicio de socavar la soberanía nacional y la voluntad de los pueblos de construir modelos distintos al modelo neoliberal capitalista. Desconocer